Me acompaña ahora desde Buenos Aires Said Chaya, profesor en Ciencias Políticas en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde es coordinador de los estudios de Medio Oriente. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Amalia. ¿Cuán preocupante es esta espiral de violencia que hemos visto en los últimos días y que ocurre además cuando las tres principales religiones celebran Ramadán, la Pascua judía y Semana Santa? Bueno, en función de los antecedentes y lo que podemos ver que ha sucedido tanto en 2022 como en 2021, el panorama puede ser preocupante. No nos olvidemos que las últimas incursiones, los últimos choques que tuvieron lugar en la zona de Jerusalén, más o menos para esta época, derivaron muchas veces en unas 2 o 3 semanas de enfrentamiento entre las fuerzas israelíes y los palestinos, ¿no? Fundamentalmente desde Gaza, pero no solamente Gaza, también se sucedieron, ¿no?, en otras ocasiones, el año pasado y el anterior, ataques como, bueno, está muy en caliente, pero lo que acaba de suceder en la ciudad de Tel Aviv, ¿no? Es decir, el panorama indica que esta cuestión puede extenderse por lo menos una semana más. ¿Qué cree que es distinto esta vez? Porque como usted acaba de mencionar, no es la primera vez que efectivos israelíes entran en la explanada de las mezquitas. Lo hicieron en el 2021, lo hicieron en el 2022. ¿Qué es distinto esta vez? A mí me gustaría enfocarme en la cuestión de la reacción que ha tenido el gobierno de Israel en esta cuestión. Es decir, sabiendo, a pesar de que el ataque, a pesar de que hubo, ¿no es cierto?, una represalia a ese ataque proveniente desde el sur del Líbano, las fuerzas israelíes se centraron en atacar Gaza en lugar de hacerlo contra objetivos del Hezbollah en el sur del país. Yo creo que esto es resultado de apostar de alguna manera al acuerdo entre Irán y Arabia Saudita de reciente fabricación. Fíjate que las dos primeras entidades que salen a decir que Hezbollah no tuvo nada que ver en la cuestión de los misiles disparados desde el Líbano van a ser el propio gobierno israelí por un lado y por otro lado el Multimedios Al Arabiya, que está vinculado a la familia real de Arabia Saudita. Creo que ese fue un gesto a nivel internacional muy importante de poner calma, poner paños fríos a la cuestión y en cambio focalizarse en el intercambio únicamente con Hamas. Todo lo que sucede en el sur del Líbano, de alguna manera, está bajo la supervisión, o por lo menos Hezbollah está al tanto de lo que sucede en el sur del Líbano. Entonces, es cierto, no puede negar haber conocido la cuestión, pero decidió, en cambio, bajarle el tono a la discusión y alinearse con Israel y con este multimedio saudí que dijeron que Hezbollah en esto no tiene nada que ver. Pero incluso hay analistas que dicen que la respuesta israelí, por ejemplo, en Gaza, en esta ocasión ha sido mucho más moderada de lo que lo fue, por ejemplo, en el 2021. ¿Coincide con este análisis? Sí, de hecho, a pesar de que los ataques desde Gaza fueron más intensos que en los 2 años anteriores, también es cierto que los misiles provenientes desde Gaza, a pesar de que fueron muchos más que los disparados en otras ocasiones, fueron mucho menos efectivos frente al sistema defensivo israelí. Me parece que eso también es otra cosa, ¿no?, a tener en cuenta, a considerar. ¿Qué papel cree que ha jugado la retórica que muchos consideran provocativa de algunos ministros del gobierno de extrema derecha de Netanyahu en esta escalada de violencia? Bien, mucha. Creo que esto tiene que ver, porque ahí tenemos que concentrarnos en cuál es el origen del problema. El origen del problema este año, el año pasado, el anterior, ha consistido fundamentalmente en la visita de algunos grupos pequeños de judíos pertenecientes al espectro más extremista, ¿no?, de la extrema derecha religiosa, en visitas a lo que es el monte del templo, ¿no? Un lugar también considerado sagrado para los judíos, aunque bajo custodia de los musulmanes. Esto es visto en tiempos de Ramadán como una agresión. Además, los grupos que visitan suelen alentar algunos gestos de violencia. Esto implica que los palestinos
se porten de una manera hostil hacia esos grupos judíos que visitan, ¿no?, la explanada de las mezquitas, y justamente la policía israelí reacciona de una manera desmedida frente a esas agresiones de los palestinos que no quieren ver a los grupos estos judíos de extrema derecha en la explanada de las mezquitas, ¿no? Es decir, la policía israelí reprime de manera brutal, me parece a mí, a estos grupos que justamente no quieren que los judíos haciendo este tipo de demostraciones estén en la explanada del templo. Entonces podemos ver cómo la retórica tiene un papel muy importante en esto, me parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando de la tensión, la escalada de violencia en Oriente Medio. Ya regresamos. Seguimos hablando con Said Chaya, profesor en Ciencias Políticas en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde es coordinador de los estudios de Medio Oriente y nos acompaña desde Buenos Aires. Gracias de nuevo por seguir aquí con nosotros en Conclusiones. Hablemos ahora del papel del Líbano en este conflicto. ¿Cuáles son las facciones palestinas en Líbano y cómo están conectadas con Hezbollah y con Hamas en Gaza? Bien, entendemos en función de la información que tenemos que estos grupos que han llevado adelante estos ataques desde el sur del Líbano, ¿sí?, no están vinculados directamente a Hezbollah. La zona de Tiro, de la ciudad de Tiro, donde se originan los ataques, ha sido una zona tradicionalmente reacia, digámoslo así, a la disciplina de los grandes grupos. Incluso en tiempos de la guerra civil libanesa se desplazaban en esta zona grupos que no estaban alineados con la Organización para la Liberación de Palestina. Pero bien, en los hechos, por lo menos desde 2014 operan en la zona grupos que no están vinculados directamente a Hezbollah. Ello no implica que Hezbollah, por supuesto, no conozca lo que está sucediendo en la zona, claro que sí. Pero bien, estos grupos escapan a su control. Entiendo también que de alguna manera esta cuestión que he remarcado de que tanto Israel como Arabia Saudita se han esforzado por no vincular a Hezbollah a estos ataques, tiene que ver también con el hecho de que les brinda una cierta seguridad, en el sentido de que es un interlocutor con el cual pueden mantener una suerte de contacto, y no así con estos otros grupos que al parecer están alineados con Hamas, el movimiento palestino que está activo en la Franja de Gaza. Tradicionalmente, cualquier ataque en suelo israelí o amenazas a la seguridad de Israel ha logrado unificar a los israelíes y encubrir cualquier división interna a nivel nacional. ¿Hasta qué punto lo que está sucediendo puede ahora mismo ayudar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta una crisis política sin precedentes cuando intenta aprobar esta reforma judicial que ha tenido que poner en pausa debido a esas protestas que hemos visto, como decíamos, sin precedentes en las últimas semanas, en los últimos meses en Israel? Bien, muy bien, buena pregunta. Dudo que estos ataques aumenten en gran medida el volumen de Netanyahu, porque básicamente sus votantes más radicalizados ya le han dado su respaldo, ¿no?, en función del gabinete que ha podido formar. Esto quizá pueda aumentar la temperatura o mejorar, ¿no?, la proximidad con grupos que se mostraron más díscolos frente a la reforma judicial, pero no creo que sea una plataforma, digámoslo así, que le permita incrementar de manera muy importante su base electoral, ¿no? ¿Y cree que tanto Hamas como Hezbollah puedan llegar a tomar ventaja de este caos que vive Israel a nivel interno en un momento en el que, como decíamos, el país está profundamente dividido a raíz de esta reforma judicial? Qué difícil. Creo que Hezbollah no. Creo que Hezbollah está mucho más interesado en el frente interno libanés, donde hay una vacante presidencial, donde el primer ministro y su gabinete están nombrados de manera provisoria, donde hay una crisis muy importante de descreimiento, ¿no?, y hay también una participación cada vez más baja
de los ciudadanos en las elecciones. Tiene por delante las elecciones municipales, ahora en algunos meses, creo que es en septiembre, octubre, en el Líbano va a haber elecciones municipales. Esto también, digamos, creo que está más concentrado en el frente interno. ¿Qué es lo que puede hacer Hamás, por otro lado, frente a esta situación en Israel? De alguna manera quizá pueda beneficiarlo, pero no podría arriesgarme y dar una opinión concreta sobre cómo podría manejar un escenario. Entiendo que este escenario no lo beneficia. Quizá un cambio de gobierno que tienda más a la izquierda, en el sentido de que sea más dialoguista, pueda abrirle alguna ventana, alguna posibilidad para que mejore la condición de los palestinos en Gaza, y quizá esta crisis pueda servir a eventualmente la llegada de un gobierno de izquierda, pero realmente no me animo a aventurar esa afirmación. Y muy brevemente, ya para terminar, hablábamos del impacto que podría tener esto a nivel nacional para Benjamín Netanyahu, pero en la escena internacional incluso las relaciones entre Israel y Washington tampoco pasan por su mejor momento, tampoco las relaciones de Israel con otros países aliados del Golfo. Brevemente, por favor. ¿Qué es lo que ha hecho? Sí, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Vemos, le ha dado el ok, le ha dado un empujón para que Qatar y Egipto se ocupen de esta cuestión. Lo único que hizo Estados Unidos fue lanzar una declaración diciendo: creemos que Israel tiene derecho a la seguridad y los ciudadanos israelíes tienen derecho a la seguridad, pero toda la cuestión de la negociación con los grupos palestinos se la ha dejado de lleno a Israel y a Qatar. Esto es otro signo más del retiro de los Estados Unidos en la región, o de por lo menos parece que no tiene un rumbo claro, ¿no?, en el Medio Oriente. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Era el profesor Said Chaya desde Buenos Aires. Muy buenas noches. Buenas noches.